Hola amigos, bueno, nuevamente estamos en sus casas, en sus ramas y vamos a continuar con nuestro tema muy interesante. Estuvimos hablando acerca del contexto del apóstol Pablo que habla que unos comen lechita y otros comen alimento sólido y eso nos pone a pensar, pues, ¿quién come de cuál? Y él dice que los que comen leche o los que toman leche son los que no han llegado a madurez y necesita que se les vuelva a enseñar todo y que vuelven a querérseles enseñar los rudimentos de la fe. Entonces, vamos a revisar los rudimentos de Cristo que son los básicos. Por eso, pero también por eso mismo son importantes. Es como cuando tú construyes una casa y pones primero los cimientos, entonces ya luego tú construyes las paredes. ¿Estás de acuerdo? Pero no vas a volver a poner otra vez los cimientos, porque ya los construiste, ok. Pero también, ¿qué pasa cuando alguien quiere construir, pero ni siquiera tiene los cimientos? Entonces ahí estamos en un problema. O es como cuando en la escuela aprendes la tabla del 3 o la tabla del 4 y ya te quedas ahí bien contento porque ya sabes la tabla del 3 y sabes la tabla del 4, pero no, tú tienes que seguir adelante porque tienes que seguir aplicando esos principios más adelante para poder hacer cálculos. Y de la misma manera es muy importante lo básico, es muy importante los rudimentos de la fe, los rudimentos de Cristo que vienen mencionados en Hebreos 6, pero a la vez no nos podemos quedar ahí porque tenemos que avanzar a madurez para llegar a la estatura de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, número uno, de conocer cuáles son los rudimentos y número dos, pues para saber si no estamos regresándonos otra vez a los rudimentos, otra vez y por otro lado, que nos quedemos creyendo, nos quedemos ahí creyendo que eso está, hasta ahí está muy bien, pero no porque son importantes, pero son los básicos, ¿ok? Cuando alguien se queda como en esos rudimentos, se vuelve como un poquito religioso, como se conforma con que, bueno, ya, eso ya lo entiendo, o simplemente personas que ya conocieron estos rudimentos que te voy a desarrollar hoy, pero se quedan allí en su asiento, haz de cuenta que compran espacio ahí, la silla le pertenece en la iglesia y se siente como que su conciencia está tranquila porque pues va los domingos cuando puede y pues más o menos es bueno y más o menos da dinero y más o menos tiene en orden su vida y es todo, no ha entendido que tiene que proseguir a la madurez. Es como cuando un niño, me encanta decir los ejemplos de los niños, llega un punto en que el niño tiene que tomar responsabilidad de las labores de la casa, pues ahora tienes que levantar la popó del perro, ¿no? Porque tú querías tu perrito, ¿ok? O ayúdame a sacar la basura o lavar los platos, depende de la edad del niño, pero no se ve bien cuando todos están activos y el niño está sentado, ¿verdad? Esperando que le traigan su comidita a la boca. Entonces quiere decir que no ha pasado a madurez, ¿ok? En Primera de Corintios 13 dice en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces todo hijo de Dios nace en Cristo y debe de preguntarse siempre, bueno, ¿cómo debo de pasar de aquí para allá? De ser niño a llegar a la madurez espiritual. Entonces, pues nuestra respuesta es superando los rudimentos, entendiéndolos, caminando sobre ellos y construir sobre esos rudimentos. Un hombre espiritual formado en Cristo deja los rudimentos cuando es capaz de conocer y comprender la dimensión del amor de Cristo y de su obra. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Efesios 3, está súper interesante porque habla acerca de lo que el apóstol Pablo quiere interpretar o quiere comunicar de lo que es una persona que lo entiende, una persona que ya está comprendiendo más. Dice, por esta causa, en el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu.
o por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Me encanta este versículo de 3:17 porque le decimos a los niños, ¿dónde está Cristo? Y dice aquí, pero uno cree como que es algo infantil, pero no, está escrito en la palabra, Cristo habita por la fe en nuestros corazones. ¿Pero para qué? Y luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, como una mamá que afirma el niño, lo cuida, le demuestra que lo ama y que tiene cuidado de él, dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Fíjate qué interesante, y en el Efesios 4, en el siguiente capítulo, en el 11, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Qué importante. Aquí Dios nos ve entrar a la iglesia por primera vez y Él ya sabe cuáles de estas 5 funciones tú vas a tener, ya sea dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, pero como cuerpo de Cristo. El objetivo de todo hijo de Dios debe ser centrado en Cristo Jesús, en el plan que Él desarrolló para que el hombre sea pleno. En esto radica el desafío, en comprender todas las dimensiones de ese plan de Dios, y para que podamos ser de provecho. ¿Ok? Esto no será posible si nosotros no hemos superado los rudimentos. Entonces, regresando al apóstol Pablo en Hebreos 5, donde menciona entre el versículo 13 que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando dice por el uso, está hablando de costumbre, de que tiene discernimiento, está viendo lo que está bien, lo que está mal, no está cayendo continuamente, tropezando en el mismo problema o cometiendo la misma niñería de cuando eras un bebé espiritual. Con el uso, tiene sus sentidos ejercitados para ver lo que está bien o lo que está mal, y no vayas de frente y caigas en los mismos engaños. Y versículo 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y hoy vamos a hablar del arrepentimiento de obras muertas. Este primer concepto de arrepentimiento, la palabra original es metanoeo, que significa dar vuelta. Es como cuando habíamos hablado antes que un ejército romano decía como, 1, 2, 1, 2, arrepiéntanse ya, y daban chastas y media vuelta. Entonces, arrepentimiento significa media vuelta. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Cómo estaba nuestra condición antes de conocer a Cristo? Pues pensábamos que estábamos bien, que más o menos íbamos bien, o hacíamos obras para ganarnos el cielo. Entonces, ese es un arrepentimiento de obras muertas, cuando tú reconoces que solamente Jesús te pudo dar la salvación y nadie más, porque nadie más murió por ti. Y si tú habías pensado que tú, por ser bueno, ibas a lograr entrar al cielo, era como estar diciendo que tú eras más grande que Jesús, porque Jesús dio la vida para cargar nuestro pecado y darnos vida a nosotros, y esta en abundancia. Implica entonces que aceptamos la culpa, que aceptamos nuestro pecado, que aceptamos haber hecho algo malo, equivocado, aceptamos haber tenido desconocimiento, haberla regado, reconocer las consecuencias que nos habían acarreado el no conocer a Dios o el no tener la luz, ¿ok? Al mismo tiempo implica un cambio de conducta
todos los días, actual, la persona arrepentida como un resultado del cambio, que se te note, o sea, que se vea, y no por un esfuerzo, sino porque el cambio lo hizo Dios adentro de ti. Entonces, como cambiar radicalmente de dirección, es darte cuenta que no, pues para allá no era donde tú ibas y das media vuelta, pero la persona que no entiende, digamos, hablando de el que se regresa a los rudimentos, es una persona que, ay, perdóname Dios, lo hice mal, disculpe, sé que Jesús murió por mis pecados y que mi pecado lo llevó a la cruz y luego vuelves a hacerlo. Y luego, ay, perdón otra vez y ay, perdón por los mismos pecados. Eso es una persona que no ha llegado a madurez, comparado así a una persona que está todavía en pañales, ¿ok? Entonces, porque sabes que Dios va cambiando tu manera de pensar, es como cambiar radicalmente de dirección, de gustos, de inclinaciones, como resultado de haber pasado de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada. En el Nuevo Testamento prácticamente las primeras palabras de Jesús fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso viene en Mateo 3 y en Mateo 4:17. Se puede decir entonces que arrepentimiento es la primera condición para entrar en el reino de Dios. Ese es el rudimento número 1. Entonces, acuérdate que cuando tienes un perdón de pecado, luego ya entras a la nueva naturaleza. Entonces ya no tienes que estar sub y baje jugando a los steps, ¿ok? Entonces ya viene el rudimento número 2, que es la fe en Dios. En Hebreos 6:12 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un requisito indispensable para la vida cristiana porque tienes que creer para recibir tu perdón, para recibir la salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso viene en Hebreos 11:6. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso viene en Romanos 10:17. Entonces, tu fe va aumentando cuando tú te te vas congregando, cuando te pones en una rama, cuando vas a un diplomado, estás escuchando y te van cayendo los 20 y vas concluyendo correctamente y vas teniendo fe. Y luego te dicen, pues no, ora por el enfermo o ora por tú mismo o cancela esa enfermedad y lo vas haciendo y te vas dando cuenta con que, wow, sí funciona. Entonces tu fe va creciendo. De manera que la fe tiene como tamaños, pero no puedes entrar en duda de que, ¿será que Dios ahora sí me escucha la oración? Si has tenido una prueba, una tras otra, de que Dios te escucha, no puedes entrar otra vez en el rudimento de que, sí, es que tengo que tener fe. ¿Ok? Porque eso ya lo tuviste, eso va creciendo. Una persona cuando no ha escuchado o conocido la palabra de Dios, pues tiene limitada la fe. Y ahí es donde puede haber un problema de una persona que ya es cristiana, que ya es salva, si no escucha la palabra de Dios o no la lee, pues no tiene con qué alimentarse esa fe que ya tiene acerca de Dios. Porque dice en la palabra que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador, que es recompensador de los que le buscan. Es fundamental este concepto porque por otra parte, para el que tiene fe, todo es posible. Eso viene en Marcos 9:23. Así que no dudes cuando tengas una situación, pues busca en la palabra de Dios y se te va a renovar tu fe, donde Dios te habla, y vas a renovar y va a crecer tu fe, porque la fe viene por escuchar y leer la palabra de Dios. Y número 3 es la tercer rudimento es la doctrina de los bautismos. Bautismo es una palabra griega que significa sumergir. En la Biblia el bautismo se compara con un entierro. En Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, así nosotros también llevemos una nueva vida. Y también en Colosenses 2:12 dice, el bautismo simboliza la muerte de nuestra vana manera de vivir anterior y el comienzo de una nueva vida como cristianos dedicados
a Dios. Entonces Jesús enseñó a sus seguidores que debían de bautizarse. Mateo 28:19 dice: el que cree en mí y se bautiza será salvo, y el que no cree será condenado. Es uno de los primeros pasos que debe dar una persona que recibe la salvación. Es una señal de obediencia y deseo de mostrar públicamente lo que ya sucedió en su corazón. Es un rudimento, es una instrucción de Jesús, y necesitas vivir esa experiencia. Es una experiencia maravillosa. Y date de santos que ya el bautismo está sustituyendo o ha sustituido la circuncisión, porque la circuncisión representa también la muerte del pecado, pero es más amigable el bautismo, pero sigue significando la muerte de tu vida anterior, de tus pecados, y cuando sales del agua, la resurrección a una nueva vida. Y también hay un bautismo del Espíritu Santo, una saturación de la presencia de Dios cuando imponen manos sobre tu vida, tus líderes espirituales, tus pastores, y eres lleno del Espíritu Santo. Hay manifestaciones diversas. Muchas veces tú te encontrarás con que tú le compartiste algo y dices tú: ay, es que no sé ni qué le dije, pero la persona se sanó, la persona se salvó. Y eso fue una manifestación del Espíritu Santo cuando apenas estás chiquito y todavía ni conoces tanto, pero fluyes, el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. También se manifiesta de muchas otras maneras: el orar en lenguas, también se manifiesta cuando tú interpretas lenguas, o con muchos dones del Espíritu Santo que se manifiestan en tu vida. Y también es un cumplimiento de la promesa que Jesús hizo en el libro de Lucas 24:49, y que se cumplió en el Hechos 2, en el capítulo 2 de Hechos, cuando Él aparece en medio de ellos y los llena del Espíritu Santo. Y ese es el estilo de vida y el cumplimiento que tenemos nosotros, los creyentes del siglo XXI. Concluyendo, continuaremos con estas siguientes 3 rudimentos, no te lo puedes perder, y esos los vamos a ver en la siguiente clase, porque después de que ya conoces los rudimentos, entonces estamos listos para abrocharnos el cinturón e ir turbo hacia la perfección y hacia la excelencia y hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana.